Bueno, estamos a 20 minutos del mediodía compartiendo esto que es Todas las Voces en la frecuencia de FM Voz en 91.5. Nos quedamos, por supuesto, compartiendo los temas de actualidad hasta la hora 12:30. Ya estamos con un nuevo invitado aquí en los estudios. Se trata de Gustavo Gutiérrez, que es actualmente presidente de la coalición cívica ARI en Mendoza y también director del ente de servicios públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gustavo, ¿cómo le va? Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto estar en esta querida ciudad y un honor que me hayan recibido, así que el agradecido soy yo. Bueno, en principio consultarle los motivos de la visita a San Rafael. Bueno, venimos seguidos a San Rafael, pero esta vez venimos a recibir a Mariana Zubik. Y me va a tocar presentar a la presentadora de su libro, que es un libro que ha hecho ruido, que se llama El Origen, y que cuenta la relación familiar de su familia con la familia Kirchner, ¿no? Con los padres de Kirchner, los padres de ella, y lo que ha sido el desarrollo después, donde han terminado en un fuerte enfrentamiento político y empresario, porque el marido de Mariana Zubik, si bien no milita en el mismo partido, fue el gobernador que ganó las elecciones en Santa Cruz y por la ley de lemas no pudo asumir, Claro. Que es diputado nacional. El marido de Mariana es Eduardo Costa. Así es que, en realidad, el libro, que no quiero adelantarlo porque esto le corresponde a ella, es un detalle de la presentación y el cambio que ha habido en todos estos años en lo político, en lo económico, en el mundo de los negocios. Digamos que es un retrato familiar y provinciano de lo que terminó en un gobierno nacional que, bueno, obviamente nuestra posición es crítica, la de Mariana es crítica. No tengo que, al pertenecer a la coalición cívica y tantos años de lucha al lado de Lilita Carrió, no puedo ocultar nuestra opinión en todo esto. Pero el libro tiene una base documental muy importante y esto es lo que creo que va a ser de utilidad. Mariana está recorriendo el país en distintas capitales presentando el libro y fue decisión nuestra, la coalición cívica de Mendoza, hacerlo en San Rafael antes que en la ciudad de Mendoza. Nos parecía que era una forma de hacer un testimonio de la descentralización. Nos quejamos demasiado de la centralización porteña y ejercemos una centralización hasta en estas cosas que son culturales, informativas, que le sobran a la ciudad de Mendoza hoy y que creo que hay que difundir un poco más en la extensión y en la diversidad de nuestro territorio. Así que por eso elegimos San Rafael, por eso el día de hoy, por un día de coordinación de vuelos, nada más. Así es que, bueno, esta sería una más de las últimas presentaciones. Lo presentó en la Feria del Libro. Lo presentó en la Feria del Libro, en el panel con Lilita Carrió, y tuvo un gran éxito, editorial, si bien han salido últimamente libros que hablan de cosas parecidas. Bueno, estoy hablando del libro de Daniel Santoro, que se llama El Mecanismo, y el de Alconadamón. Lo que quiero decir para terminar esta introducción es que a mí me tocó hace unos años sin fueros. Yo no estaba en la función pública, pero no había quien firmara las primeras denuncias contra Lázaro Báez. Íbamos sin fuero, acompañamos a Mariana y a Lilita Carrió en Comodoro Pi las primeras denuncias. Y esto es un hecho que se repite. Al principio parece que estuviéramos diciendo locura. ¿De qué año estamos hablando cuando ustedes hicieron esta? Y bueno, las primeras denuncias que se hicieron fueron alrededor del año 2008, 2009. No solamente de los campos, sino de las famosas bóvedas que después las disfrazó de cava de vino, de bodegas, claro, de cómo era todo el proceso de licitación pública, cómo esa empresa que era nueva compró dos empresas viejas que estaban en dificultades financieras, que era, bueno, no recuerdo el nombre ahí, Gotti es una y la otra, no recuerdo los nombres. Así que en realidad no era una empresa de Lázaro Báez, sino eran tres empresas que habían tomado la totalidad, sumados a lo que ya estaba haciendo desde Chubut Cristóbal López, ¿no? Y bueno, después se suman los viejos contratistas que no son solamente este gobierno, donde nos ha tocado dos fuertes contratistas en Mendoza, que es Industria Metalúrgica Pescarmona y Cartelone, pero después está Benito Roggio, después está Electroingeniería y después está toda la descripción que ha hecho
el señor Wagner, presidente de la Cámara de la Construcción, cómo se distribuían todo esto. Así que esto recién empieza, es una especie de lavallato argentino, ¿no? Yo le quiero consultar una cosa así directamente, porque es el miedo que a veces tengo en lo personal. El Poder Judicial, si bien es muy grande y uno corre el riesgo de generalizar, puede estar especulando, digo, con los tiempos, si bien hay cada juez que actúa diferente, con los tiempos para ver si del año que viene hay un cambio de gobierno y estas causas que hoy parecen incluso con un montón de pruebas, ¿pueden volverse para atrás? Yo le respondo que sí, categóricamente que sí. Pero también le digo que esto tiene alguna solución, que es la presión social. La presión social, la comunicación. En esto ha sido muy importante la investigación periodística, pero no voy a pecar de falsa modestia, porque la falsa modestia es una forma de mentir también. La investigación periodística también se ha dado facilitada porque pusimos el pellejo personas como Mariana Zubik, como Graciela Ocaña, como Paula Oliveto, como me tocó a mí acompañar, que no teníamos nada, no estábamos en la función pública, algunos sí, otros no, que pudimos hacer punta para ir instalando estos temas. En la medida que esto tenga la repercusión popular, social, ya es muy difícil para un juez venirse atrás. Yo suelo decir con ironía, va a ser una ironía un poco dolorosa, que el sueño de San Martín y Bolívar, de la gran patria sudamericana, se ha cumplido. Lamentablemente, ¿quién lo cumplió? Odebrecht. Ese unió a La Plata a la Plata. Claro, exactamente. Y porque esto obviamente tiene repercusiones con Odebrecht que todavía no se han conocido, donde van a caer familiares directos del presidente de la Nación. Directo. Y estoy hablando no solamente de primos, sino tal vez de sus hermanos. Y creo que ya no tiene retorno esto. No tiene retorno. Así es que posiblemente en este clima de incertidumbre, de inestabilidad cambiaria, también se esté produciendo un cambio que no estamos alcanzando a ver por la urgencia y la desesperación de un fin de época, que puede ser que esto no se vuelva a repetir. Tenemos presidentes presos en Perú, presidentes con pedido de captura de Ecuador, presidentes presos y destituidos en Brasil, presidentes acusados en Colombia. Es mucho. Esto es un proceso que se ha dado y que, bueno, este libro, justamente por el título, El origen, creo que comienza a desentrañar esa trama. Gustavo, ¿cómo ve la situación de la senadora y expresidenta Fernández de Kirchner en este contexto de denuncias? Se habla inclusive de Lilita Carrió, creo que esta semana ha dicho que bueno, en esta causa que lleva adelante Bonadío de los cuadernos K, podría quedar procesada y que se podría llegar a pedir su desafuero y su detención. ¿Cuál es la visión que usted tiene de eso? Mire, si le doy la versión que ustedes conocen, que es la versión que tenemos de personas más o menos bien informadas, ustedes son periodistas, yo soy una persona con experiencia política y que también tengo esta adicción, este bichito que tenemos por la información, no debería pasar el desafuero por el Senado. Ahora le voy a hablar desde mi experiencia legislativa. Yo fui 2 veces diputado nacional. Ahí la conocí a Lilita Carrió. Trabajamos en ese momento, fue la época de Moneta, caía el Banco Mendoza, el Banco Previsión, ¿recuerdan? Sí. Llegamos a Nueva York con el Citibank, no era el Moneta, era el Citibank. Llegamos a Suiza con las cuentas de los funcionarios que estaban allá. Recuerdo esto simplemente para decirles que puedo hablar desde la experiencia. Yo creo que esto, si toma este estado de conmoción y opinión pública mayoritaria, hasta el mismo Senado va a tener que revertir todo esto. Hasta el mismo Pichetto y los senadores que hoy no quieren avanzar. Tenemos 2 senadores procesados, y 2 expresidentes de la Nación. Por mucho menos esto han caído presidentes en Brasil. Por lo menos Dilma fue destituida. Sí, y un senador condenado. Y un senador condenado, exactamente. Así es que yo creo que esto es un ciclo que es imparable. Entonces le contesto, por la información no va a pasar nada. Por la experiencia, que creo que si hay presión social suficiente, sí va a pasar. Y que no se vuelva a repetir esto. Porque en esto han caído personajes. Mire, pensar que está como arrepentido Paolo Roca de Techín, empresa
que ya es multinacional, Sí. que tiene precios en la Argentina que ahoga la actividad metalmecánica local, porque hay que comprarle a él. Claro. Entonces, tiene una empresa con sobreprecios monopólicos acá, y además está en todo el mundo riquísimo. La empresa más pobre que tiene es en la Argentina. Que tenga que rendir cuentas hoy, nada menos que Pablo Roca, porque digamos que Lázaro Báez, Cristóbal López, Electroingeniería, que le quitó la obra a Pescarmona. Ujú, No olvidemos que Pescarmona comienza a caer cuando pierde la licitación que había ganado de buena fe en las dos presas del sur, ¿no? Así es que esto es un mapa muy extendido, que yo creo que esto va a ser muy difícil que se nieguen a tratar el desafuero de la Presidencia de la Nación. Desafuero, nada más, Sí. efecto de que no esté protegida, porque claramente son delitos de orden público, ¿no? ¿Cómo es la posición del Disculpen, justicialismo? recuerden una cosa, Sí. que hace pocos días ya en La Plata se ha considerado imprescriptible, como si fuera un delito de lesa humanidad en la justicia federal, la corrupción. Así es. Entonces son hechos muy fuertes. Mire, yo no soy experto de justicialismo. Es muy difícil, creo que nadie es experto en justicialismo. No, me refería a esta posición de abroquelarse y de blindar de alguna forma a su senadora y... Yo creo que no lo van a hacer, porque si hay una cosa que caracteriza la historia del justicialismo desde sus orígenes, es que acompañan hasta la puerta del cementerio, pero no entran al cementerio. Uh-huh. Esto me parece que es de tal gravedad que no van a acompañar. Las dudas que tengo, me permito expresar mis diferencias con el Frente Cambiemos, porque somos distintos, obviamente. Si no, Sí. Las dudas que tengo es que el partido mayoritario de Cambiemos, que es el PRO, no esté frenando esto. Porque en términos de especulación política en las elecciones, conviene tenerla a ella como enemigo afuera y no victimizarla. Entonces tengo que expresar mis temores y mis sospechas en ese sentido, pero no lo del justicialismo. Cuando el justicialismo la vea que está entregada, la van a entregar. Son opiniones, usted me están preguntando mi opinión, estoy dando mi opinión personal, no quiero involucrar a nadie. Seguro. Estoy contestando porque ustedes me lo han preguntado. Muy bien. Recién hacíamos un repaso de todo lo que ha sucedido en materia de imputaciones, de condenas a políticos, a empresarios en estos últimos pocos años, que ha pasado tanto que tal vez no nos terminamos de dar cuenta. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en el Poder Judicial de Mendoza? Digo, hay que pensar, o no hay corrupción en Mendoza, en la política, o los jueces actúan diferente, no sé. Sí la hay en Mendoza. Yo recuerdo que hace unos años tuve una fuerte crítica en una nota de opinión de Andrés Gabrilli, que es una persona muy respetada dentro del periodismo, que lo conozco, lo aprecio, que me criticó duramente porque dije que la justicia penal de Mendoza parecía a la de Catamarca. En Catamarca se había producido el tema de esta chica Morales, María Soledad Morales, ¿no? Y Mendoza está encapsulado el tema de la justicia. Está encapsulado, no creo que sea como propuso el gobernador Alfredo Cornejo, aumentando la corte, mandando más radicales a la corte, porque eso tampoco resuelve nada. Pero en Mendoza hay un entrecruce de funcionarios, familias, hijos, cuñados, entre el Poder Judicial, lo que se llama la familia judicial, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas, atroz, y otro día se los cuento porque eso da para un solo programa, ¿no? Uh-huh. Y también con la obra pública de Mendoza, porque ¿a quién se le puede ocurrir que todo lo que hemos visto de vicio de la obra pública a nivel nacional no se traslada a cada provincia o a cada municipio? Por eso estamos en el comienzo de todo esto. Acá hay empresas que levantan mucho la sospecha, empresas constructoras que se quedaron con la obra pública en los últimos años prácticamente de todo, y que también son 2 o 3 empresas que se repartían las licitaciones. ¿Cómo lo veo en Mendoza? Que todavía no ha empezado y es un tema del que no se habla. Entre otras cosas, porque todos estos señores de la construcción en Mendoza también tienen su medio de comunicación. Aprovecho para preguntarle, Gustavo, yendo a lo político concretamente, ¿cómo ve el posicionamiento de la coalición cívica en el Frente Cambiemos, en lo nacional y en lo provincial? Mire, seguramente... ¿Cómo están las relaciones hoy? Muy bien.
La relación de la doctora Carrió con el presidente de la Nación, extraordinariamente bien. He estado comiendo con ella antes de anoche. Me consta porque además me toca escuchar conversaciones que tiene telefónica. No he presenciado una reunión física, pero sí telefónica con el presidente de la Nación y con el jefe de gabinete. Obviamente, la relación con Carrió es una, y por ahí cuando le da bola a Angelici es otra. Pero bueno, todos tenemos un ángel y un demonio adentro. Y le respondo la pregunta con respecto a las expectativas de la coalición cívica. Nosotros no buscamos candidatura. No buscamos candidatura. Si tenemos que ayudar en una candidatura, a mí me tocó ir último en la lista de candidatos a diputados en la elección última. Venía con investigaciones serias, una muy cercana a San Rafael, porque venía con una investigación, un cuestionamiento muy serio al exintendente de San Rafael, Félix, por su participación en YPF como director. Me tocó hacer una igual de grave con la familia Espejo, a los Félix en Maipú, que son los Bermejo, pero en este caso con el casino, el Arena Maipú. Pero le quiero contestar en términos personales lo que es una conducta del partido. Nosotros decimos que no ejercemos poder, pero tenemos autoridad. Y a veces la autoridad es un poquito más fuerte que el poder en todo esto. No hemos buscado puestos. Yo creo que el puesto más importante que obtuvo la coalición cívica fue el mío, como síndico de YPF. Y a los 5 meses yo dije, este balance no lo voy a firmar. Y me retiré de YPF. Me retiré de YPF simplemente porque no podía acompañar. Ya en este caso mi matrícula de contador público nacional no iba a acompañar ese tipo que todavía está escondiendo, y ahora lo puedo decir, una demanda que tiene la Argentina en Nueva York por $3.000 millones, que van a ser seguramente 5.000, por el juicio de Eskenazi que metieron por la ventana a los Kirchner en YPF. Le pagaron a Repsol cerca de $5.000 millones, que en bonos se va a 10.000, eso lo hizo Kicillof, y lo dejaron a Eskenazi, que supuestamente le vendió a un fondo buitre y tiene demandada a la Argentina. Bueno, cuando no conseguí la información en YPF para ver del movimiento del pago de dividendos para que se autocomprara la empresa, porque no puso un peso Eskenazi, me retiré. Así que creo que ustedes me disculparán que estoy hablando en términos personal, pero quiero decir que la conducta nuestra es esta. Si hay que ir último en la lista, vamos último en la lista. Si hay que estar en la principal empresa de control, estamos en el control. Me está tocando ahora estar en un puesto de control difícil también, que son todos los servicios públicos de la ciudad más grande de la Argentina, una de las ciudades más grandes del mundo, como Buenos Aires. Pero si aspiramos a los puestos de control, sí, posiciones de poder no nos interesa. Sí ejercer la autoridad que tenemos para denunciar y evitar algunas cosas. ¿Y a nivel provincial, cómo está la coalición? A nivel provincial hemos integrado el Frente Cambia Mendoza. Hemos tenido algunas diferencias con el gobernador, tampoco tenemos ningún cargo. Es el único partido del Frente Cambia Mendoza que no tiene cargos legislativos, ni concejales, ni cargos importantes en la estructura de gobierno. Pero bueno, ejercemos esta posición de acompañar muchas cosas, y en otras hemos tenido observaciones severas. En el tema del fracking hemos tenido observaciones severas. En el tema del aumento de la Corte hemos tenido observaciones severas. Y últimamente hemos fijado una posición adversa, a pesar que no tenemos ningún legislador con respecto al código de falta, que nos parece en muchos aspectos volver al gobierno de la dictadura militar en la forma de comportamiento. Pero bueno, esa es la forma de convivir en un acuerdo electoral, saber discrepar y saber quedarse en la casa y acompañar lo mismo. Así es que esperemos que se repita esto, esperemos que se repita Cambia Mendoza y poder participar en alguna de las posibilidades si se mantienen las PASO. Está en discusión si se van a mantener las PASO, pero ya son temas que me exceden. Sí. Pero vamos a seguir participando en esto, ¿sí? ¿Cómo evalúan el actual contexto económico, la actual situación? Muchas veces Carrió ha hablado de golpismo cambiario, de que hay plata, quizás de esta que se está buscando, que platas de las mafias, plata que está tratando de atentar contra la República. Y dijo algo más, no solamente es el tema energético, del que puedo hablar un rato por mi presencia en los puestos de control de YPF,
en los temas de obra pública, en los temas de aduana, los permisos de exportación, de importación, sino que Carrió tocó, porque este gobierno lo toca hoy, hay que decirlo muy fuerte, el grupo más fuerte e impune que tiene desde hace muchos años la Argentina, que es el grupo de los laboratorios medicinales. Esos han hecho grandes movimientos para la corrida cambiaria, grandes movimientos. Más allá que el argentino, hay que admitirlo, porque esto no está en ningún libro de economía, yo soy profesor de economía hace muchos años, en colegios y en la facultad. La situación bimonetaria de la Argentina, que usamos los pesos para las operaciones de corto plazo y el dólar para las operaciones de largo plazo, no está en ningún libro de texto de la economía, de la historia de la economía. ¿Cómo la veo? Bueno, lo malo, todos lo conocemos, así que no me voy a sumar a los lamentos de lo que ha sido todo esto, como una gran oportunidad para economías como la nuestra, de muchas provincias, porque convengamos que el retraso cambiario tiró abajo zonas completas, no desde ahora, de la época de Martínez de O, el Alto Valle del Río Negro, toda nuestra producción frutícola, toda nuestra producción metalmecánica y la de todo el país. Una gran oportunidad, y creo que es una gran oportunidad para los grupos empresarios pequeños y medianos, que es lo que estamos recorriendo el país, de transformarse en una gran usina de pequeños empresarios exportadores, como puede ser hoy Italia, por ejemplo, que es un país poderoso en todo este tipo de cosas. Es decir, dentro del drama de lo que es el ajuste, aparecen oportunidades, como toda situación de la vida. Es decir, lo que pasa es que se desbalancea un poco entre el dolor y la oportunidad. Claro. Pero si esto se sigue acompañando, un tipo de cambio más real, inclusive más real que el que tenemos en este momento, que obviamente tienen que frenarlo por cuestiones de darle legitimidad a este gobierno, pero puede ser una gran oportunidad, y para Mendoza una gran oportunidad, porque ¿quién puede saber más que nosotros lo que hemos perdido de galpones de empaque, de aserraderos, de metalmecánica, de secaderos de fruta, lo que perdemos con cierres de bodegas que no tienen la estructura de las grandes bodegas para tener una estructura exportadora, lo que hemos perdido en las operaciones de mosto concentrado de uva, lo que hemos perdido inclusive de poder desarrollar en forma sana y estricta de operaciones mineras y petroleras. Cierran ahora un montón de proyectos de energías renovables que Mendoza ya ha avanzado. Es decir, quiero ver la parte media llena del vaso en todo esto, porque bueno, no tengo otra cosa para decir que yo no me voy a poner en el coro de los lamentos y de los llantos junto con la oposición. Primero, porque ellos creo que no tienen ninguna autoridad moral. Y segundo, porque tenemos una obligación, las personas que nos dedicamos a la función pública y tenemos formación técnica, de expresar que también se nos abre una oportunidad muy importante. Y ya que estamos en San Rafael, y ustedes creo que lo saben mejor que yo, esto se palpa en la calle, se palpa un clima en los hacedores, en los emprendedores, un cambio de expectativas que es impresionante en todo esto. Y eso ya es un dato muy positivo. Nos regreso al tema de la corrupción, en este caso de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Usted ve la posibilidad concreta de que pueda llegar a terminar presa? El otro día en esta misma radio hablábamos con uno de sus abogados, Gregorio Dalbón, y en parte de su alocución daba a entender que Argentina no es Brasil y que hay que tener mucho cuidado, y daba a entender como que se podía producir un conflicto social si la quería meter presa. Mire, argumentos sobran a favor y en contra. Yo creo que estas cosas se tienen que cortar de raíz. Si no, se vuelven a repetir y se vuelven a repetir y se vuelven a repetir. Esto ya es un tema de administración pura, de justicia, aunque parezca una utopía lo que estoy diciendo. No es la opinión mía ni la de Dalbón. Ambas pueden ser interesadas. Le acabo de expresar una cosa muy sensible y delicada que veo más peligro por el lado del PRO, o algunas personas del PRO, de querer frenar este proceso para especular políticamente, que otra cosa. No entro en esos argumentos. Si una persona, cualquier ciudadano comete un delito, y algunos delitos económicos, y está procesado y muchos van presos, y van presos porque no son ricos, porque son pobres, entonces no se pueden estar divisiones. De ninguna forma comparto el criterio de Albón, que me parece un abogado puesto ahí más como pandillero que como abogado, que además no es el abogado de Cristina. El abogado de Cristina es Veraldi, no es Dalbón. Es una especie de perro
para los medios, digamos. Sí, bueno, está bien, vale, está bien, sí, pero tampoco es él habla de estallido social y yo creo que a lo mejor el gobierno, el PRO, va a intentar utilizarlo no como estallido social, sino como para meter miedo. Es la misma visión de dos lados distintos. Espero que avance la justicia, nada más. Y que esté preso Menem también. Y decirles que las declaraciones interesantísimas, posiblemente lo más jugoso de las declaraciones de todo esto, es una persona que era poco conocido, pero nosotros con Lilita Carrió ya lo conocimos en el año 2002, que es este señor... el que manejaba la finanza. Clarence. Nosotros, tienen un minuto y le cuento una anécdota. Sí, por supuesto. Yo vivía en Buenos Aires, en un departamento que era de mi padre, en la calle Paraná, entre Santa Fe y Arenales. Y Lilita Carrió vivía en un departamento en la calle Santa Fe, llegando a Arenales. Es decir, estábamos unos pocos metros. Fue una casualidad. Ella le alquilaba el departamento a Diego Torres, que había sido Lolita Torres. Ahora se dio a vivir a una chacra de la provincia de Buenos Aires, pero estábamos muy cercanos. Entonces un día me llamó y me dijo, ¿por qué no te venís a casa, por favor, que estoy con unas planillas que no puedo entender? Era temprano, era alrededor de 8:30, 9 de la mañana. Llegué y ella estaba en la mesa del comedor con un hombre de edad media, de unos 50, 60 años, con un traje gris, vestido con corbata. No coincidía la hora ni la informalidad con una cantidad de papeles. Ese señor porque todavía está vigente, Arturo Puricelli. Él había sido gobernador de Santa Cruz, lo habían hecho echar del Partido Justicialista los Kirchner, porque se había ligado con el Frepaso. Entonces nos traía los papeles, que los vimos, los examinamos, cómo estaban utilizando en beneficio propio, estoy hablando 2001-2002, los fondos de la provincia de Santa Cruz, que estaban en certificados del Tesoro en Estados Unidos, que eran alrededor de $900 millones, en beneficio propio. Resulta que había una operación de tasa de interés de los certificados del Tesoro, que era el 1% anual, una cifra chica, que iba al presupuesto de la provincia de Santa Cruz. Pero que en un volumen de $900 millones. Pero eso iba ahí. Pero hay operaciones de corto plazo que en el término financiero se llama collateral, y que acá conocimos los argentinos cuando Herman González expropió los plazos fijos y dio un Bonex, ¿se acuerdan? Bonos de moneda extranjera. Sí. Bueno, esos Bonex, que los tenía el banco, si usted tenía un Bonex, le decían, mire, tengo una firma al lado que necesita calzar una operación de corto plazo, alquílele los bones y yo calzo la operación. Se llaman collateral, son operaciones. Bueno, ese collateral lo estaba manejando con una cuenta que la identificamos de MA Bank en Nueva York, que era el banco corresponsal de mercado abierto de Ducler. Bueno, el que estaba manejando esa plata en ese momento, que ya habían hecho $10 millones con esa operación, en ese momento era Clarence. Y Puricelli se declaraba que le habían pasado por arriba por esa plata que tenían. Bueno, después Puricelli dijo que nos iba a traer la cuenta, nunca trajo la cuenta y después terminó siendo interventor de fabricaciones militares Kirchner y después ministro de Seguridad de Kirchner, ¿no? Es decir, nos utilizó, nos extorsionó en todo esto, ¿no? Justamente la Comisión de Lavado de Dinero, cuando vino la segunda tanda de cajas, la primera fue la del Citibank, que nos mandaron, que era la de MA Bank, ahí por decisión del justicialismo y de parte del radicalismo, se terminó el tiempo, no nos dieron prórroga para investigar, pero esas cajas deben estar en el Ministerio de Justicia. Pero Clarence viene manejando esto y ha cantado todo Clarence, desde que le pegaban piñas y cachetadas hasta cómo han estado manejando las cuentas y cómo él precisamente estaba llevando los sobres a López. Así es que, por eso les digo que esto es para varios libros más, no solamente el de Mariana, ni el Conada, ni el de Daniel Santoro, pero obviamente esto que resulta novelesco no sirve para resolver el hoy y ahora del país. Es decir, tenemos otra realidad sobre la que tenemos que trabajar, que son estos temas cambiarios, de empleo, de inversión, de exportaciones, de mantenimiento de una estructura política productiva del país que no se base solamente en la pampa húmeda. Y la inflación, ¿no? Una promesa del presidente Macri que no ha podido cumplir. Este año se ha disparado, además, ¿no? Bueno, diagnósticos equivocados y errores, él mismo lo ha... Mire, yo quisiera hacer una reflexión mía, tal vez un poco audaz.
Cuando Sarmiento escribió Facundo, Civilización o Barbarie, él pretendía, en su enfrentamiento con Rosas, con Facundo Quiroga, la civilización que era Buenos Aires, la provincia, la que todavía no estaba separada de la ciudad de Buenos Aires, porque miraba al mundo, porque se había modernizado, porque tenía estructuras productivas más competitivas, y porque tenía instituciones un poco más sólidas que lo que eran las provincias, con caudillos, con guerras montoneras, no había escuelas. Bueno, yo creo que si hoy Sarmiento o un nuevo Sarmiento tuviera que escribir el libro, la civilización está en las provincias y la barbarie está en el Gran Buenos Aires, que son los barra bravas, la droga, la obra pública, los punteros políticos, los intendentes y los varones del conurbano. Ahí tenemos un cáncer que se come todo. Los planes sociales se están comiendo todo eso, los subsidios al transporte. Bueno, ahora se ha empezado a cortar. Porque cuando vemos los escándalos de la quita de subsidios que están pegando allá, ¿no? Acá ya estábamos acostumbrados. Es decir, un viaje en tren desde Tigre, que es la zona más cara de Buenos Aires, hasta la ciudad autónoma de Buenos Aires, salía 3 o 4 pesos hasta hace unos meses nada más, que un café en la barra costaba 10 veces lo que costaba el pasaje en micro. Bueno, eso se está cortando, con un gran costo político para el presidente, pero con una gran oportunidad para que se abra de nuevo una economía real como la nuestra, ¿no? Así que no me quiero quedar solamente en los escándalos, y no me quiero quedar porque, insisto, creo que tenemos la autoridad de haber estado muy solo en estas denuncias para hablar de corrupción, como para decir, bueno, muchachos, esto que vaya por un lado, dejemos a la justicia actuar, pero acá la realidad, lo que tenemos que proponer son otras cosas. No me quiero quedar en esto, nada. Ahora, hay que dejar actuar a la justicia, pero también hay que tener el foco sobre ellos, ¿no? Por lo que hablábamos tal vez creo que fue la primera pregunta, porque a veces estos son bastante tiempistas y si hay que renovar, también hay que renovar ahí, ¿no? Mire, yo creo que los jueces, a los jueces habría que mandarlo al Servicio Meteorológico Nacional, porque creo que persiguen los cambios de clima antes que los meteorólogos, ¿no? Por ahí los meteorólogos se equivocan más que los jueces. Y si ven que el clima viene duro para ellos, y a esto me refiero, periodismo, política sana, que hay mucha política sana que no está vinculado con intereses, ni con cargos, ni con funciones, creo que vamos a conseguir el cometido, aunque quedemos tirados en esta batalla. Hablando de política sana, una de las cosas que ha sucedido es que se ha puesto el foco en la financiación de las campañas, incluso involucrando la campaña del PRO. Todo esto puede llegar a cambiar justamente el modo de financiación, porque se dice que muchas veces los políticos terminan cediendo a lo que es el sistema y que los honestos no llegan porque no tienen ese dinero, ¿no? Nosotros nunca. Mire, yo fui candidato a vicepresidente de la Nación en el 2003 con Elisa Carrió. Nunca, no es que no hayamos pedido plata, nunca aceptamos plata, nunca recibimos plata. Y hemos hecho una fuerza nacional, no hemos ganado las elecciones, hemos tenido elecciones altas, elecciones que llegamos al 1,8%. Siempre hemos podido hacer política sin pedir plata a nadie, ni aceptar plata a nadie. Creo que nosotros lo podemos demostrar. Nuestras declaraciones están impecables. Nosotros no aceptamos plata y se puede hacer política. Claro, hay que estar muchas horas, perdone la palabra, con el culo sentado arriba del auto. Hay que conocer estaciones de servicio, sanguchería, recorrer el país y después esto. Ustedes no me están trayendo acá porque estoy pagando un espacio, ni yo le estoy pagando a ustedes para estar acá, simplemente porque estamos generando hechos para que esto se pueda comunicar. Esta es la forma de hacerlo. No solo que no es imposible, sino que es facilísimo hacerlo. Recién hablaba del conurbano. ¿Cómo ve la gestión de María Eugenia Vidal, ¿no? Una pelea contra dinosaurios, ¿no? Es impresionante la María Eugenia. No tengo palabras para explicar lo que está dejando esta mujer, que parecía como tan frágil, que se reían en ella. Mire, fuera de micrófono recién, les recomendaba que buscaran el reportaje que le hizo hace una semana Fernández Díaz a Alconada Mon, ¿no? Sí. Ahí Alconada Mon confirma que la hija de Muñoz, secretario de Kirchner que recibía los bolsos, que le encontraban $65 millones de propiedad en Miami, sí. La hija la secuestraron y pagaron el rescate, porque como dice Mariana Suárez, que se están mexicaneando entre ellos, ¿no? Claro.
Yo no sabía que efectivamente, había leído que le iban a secuestrar. No, la secuestraron y pagando el rescate. Era un juez de La Plata, ahora que hay un fiscal. Sí, es increíble eso. Cayó el Pata Medina. Sí, que está a punto de arrepentirse. Personajes intocables. Sí. Personajes intocables. Es decir, en este sentido hay que medir todo esto y hay que meterse en la matanza. Obviamente ahí hay una coincidencia con Massa, con el que hay poca coincidencia, que hay que dividir ese distrito por 2 o por 3. Se está desarmando el Hospital Posadas, que es el hospital más grande de la Argentina, que era una unidad básica. Se estaba cayendo, un hospital disfrazado así que es muy duro, pero créanme que, mire, desde Mendoza, desde San Rafael, no nos podemos imaginar, aún poniendo todo nuestro esfuerzo e imaginación, lo que es vivir ahí. Es otro mundo. En el final le consulto, Gustavo, bueno, ¿cómo avisoran este tiempo que queda hasta las próximas elecciones, este tiempo que le queda de mandato a Cambiemos, en este contexto por allí tan convulsionado, inclusive con algunas amenazas permanentes de saqueos, de piquetes que parecen agravarse día a día, porque esto parece que hay una cuestión sistemática que se está pergeñando en este sentido? ¿Cómo ven esto que está muy complicado? Mire, yo lo veo bien. Los saqueos que iban a hacer la semana pasada finalmente no fueron saqueos. Tal vez voy a hacer una frase remanida, ¿no? En un libro de política, no de economía, que escribió Carlos Marx, que se llama El 18 Brumario, sobre Napoleón III, que había roto la República Francesa y pretendía ser coronado emperador, comienza el libro con esta frase que es la remanida. La historia, cuando se produce, es una tragedia, cuando se repite es una parodia, una comedia, ¿no? Y yo creo que lo que estamos viviendo son esta parodia o comedia de lo que fueron los saqueos en el 2001. En el 2001. Creo que periodistas, creo que agentes sociales, yo he visto dirigentes piqueteros, nuestra fuerza está Toti Flores, que enseñó cómo se podía salir de los planes en todo esto. Sí. Y también tengo que decirlo, y quiero decirlo con voz muy alta, también he visto en esto, en grandes dirigentes del peronismo, la responsabilidad de no estar haciendo olas, más allá de algunos payasos que andan diciendo cosas. Así es que no soy pesimista. Creo que es una tarea de todos, donde el mismo peronismo, con la posibilidad de volver a ser gobierno, si se resuelven sus internos, saben que no pueden incendiar todo esto. Creo que hemos aprendido. Bueno. Agradecemos a Gustavo Gutiérrez, presidente de la Coalición Cívica ARI Mendoza, que recordemos viene a la presentación del libro El Origen de la parlamentaria del Mercosur, Mariana Zubik, que es esta tarde a las 17:30 en el Hotel Bequiaterra. Muy bien, Gustavo, le agradecemos la visita. Ha sido realmente un placer dialogar con usted. Para los que han visto alguna vez en Facebook, en algunas redes, una foto donde aparece Cristina de Kirchner al lado de Escobar Gaviria y su mujer, que eso circuló mucho, no es Escobar Gaviria y su mujer, es el padre y la madre Mariana Zubik, y hay una nenita al lado que es ella, una foto de la infancia. Así es que esa foto que se le atribuyen a las relaciones con la droga, en realidad no son de ella, sino era para demostrar la familiaridad y la cercanía que tenía. Por eso puedo hablar del origen. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Nosotros, nos vamos a una pequeña pausa y ya venimos para despedirnos. Bien. El 91.5, las noticias.